Esto es El arte de volver a ti, un podcast de Senda Vital, un espacio para quienes sienten, piensan y a veces se ríen por no llorar mientras intentan entender la vida. Un espacio donde no venimos a fingir que lo tenemos todo bajo control, sino aprender a escucharnos, a sostenernos y a vivir con más calma y más verdad. Bienvenido al arte de volver a ti. Gracias por estar aquí otra semana más. Ya es el episodio 16, ¿vale? Parecen pocos, pero al final, bueno, es difícil seguir la constancia. Gracias de verdad por regalarte este rato, por cumplir y sanarte cada semana. Un espacio para parar un momento, para respirar y al final mirar hacia adentro. Porque muchas veces pasamos el día entero respondiendo al mundo exterior, responsabilidades, expectativas, opiniones, demandas, pero pocas veces nos detenemos a preguntarnos algo muy simple como ¿cómo me estoy tratando yo cuando nadie me ve? El episodio de hoy se titula Límites internos, lo que permites cuando nadie te mira. Y quizá al escuchar este título, lo primero que te venga a la cabeza o al mente sean los límites hacia otras personas. Decir que no, poner distancia, no aceptar ciertas cosas. Pero hoy no vamos a hablar de ese límite. Hoy vamos a hablar de los que pones, o no pones, contigo mismo. Porque hay algo curioso, y es que hay personas que saben poner límites a los demás, pero no saben poner límites a sí mismos. Y entonces ocurre algo muy silencioso. Es que se exigen demasiado, se hablan con dureza, se empuja más allá de lo sano, se permiten cosas que jamás permitirían a otros. Y eso también al final es una forma de falta de límites, ¿no? Cuando hablamos de límites, casi siempre pensamos en relaciones, pero existe otro tipo de límite mucho más invisible, que son los límites internos, como estoy diciendo. Son los que determinan cuánto te exiges, cuánto te respetas, cuánto te permite descansar, cuándo te permite eh, estar a solas, cuándo te castigas, cuando fallas, porque muchas veces el problema no es lo que otros hacen contigo. El problema es lo que tú te permites a ti mismo. Por ejemplo, permitir que tu mente te hable mal, permitir seguir en dinámicas que te desgastan, permitir que la culpa dirija tus decisiones, o permitir exigencias que nunca terminan. Lo curioso es que muchas personas ni siquiera son conscientes de todo eso, ¿no? Porque han aprendido a vivir así y han normalizado una relación interna basada en la presión constante. Y cuando algo se vuelve habitual, deja de parecer un problema, como siempre os digo. Así que bueno, si prestas atención a tu diálogo interno durante un solo día, quizás descubras algo sorprendente y es que tu mente habla contigo todo el tiempo, pero no siempre lo hace con amabilidad. A veces lo hace con dureza, con exigencia, con juicio. No estoy con la alergia y me estoy muriendo. Y tu mente te dice frases como podría haberlo hecho mejor, no es suficiente, deberías estar más avanzado, mira lo que otros sí consiguen. Y esa voz suele aparecer cuando cometes errores, cuando no cumple una expectativa o cuando algo no sale como esperaba. Y muchas veces la damos por normal. Pero si esa misma voz se la dijera a otra persona, a esa persona o un amigo tuyo, probablemente pensarías que estás siendo injusto. Entonces, nada, la pregunta inevitable es ¿por qué te permites que tu mente te trate así? Y ahí es donde entran los límites internos. Muchos de nosotros al final crecimos con una idea muy clara, que exigirse es bueno, que presionarse es necesario, que si no aprietas te acomodas. Y es cierto que cierta exigencia puede ser sana, pero ayudarte a crecer, a mejorar, a comprometerte con lo que haces, pero cuando no hay límites, la exigencia se transforma en algo distinto, autoexigencia constante. Y entonces ya no se trata de crecer, se trata de no parar nunca, nunca descansar, nunca es suficiente, nunca está terminado, nunca estás realmente satisfecho, nunca eres feliz porque sigues intentando la siguiente meta y siempre hay algo que mejorar, algo que demostrar, algo que alcanzar y vivir así al final es agotador. Porque cuando no existen límites internos, al final el descanso se convierte en culpa, como ya he dicho en otro episodio, y la calma en incomodidad. Y la satisfacción, pues al final es muy difícil de conseguir.
de sentir. Hay una pregunta muy reveladora que podrías hacerte hoy, que es ¿cómo me trato cuando nadie me ve? No en redes, no en público, no cuando estás rodeado de otros, sino en los momentos cotidianos, cuando te equivocas, cuando algo no sale bien, cuando te sientes cansado y tienes que seguir o no, cuando estás atravesando un mal día, ahí es donde se ve realmente tu relación contigo. Porque hay personas que frente al error dicen, está bien, aprenderé, y otras dicen, siempre igual, no sirves. Y hay personas que frente al cansancio dicen, necesito parar, que al final es algo muy necesario. Y deberías poder, y hay otras que dicen, deberías poder con todo. Y esa diferencia, ¿no? No tiene que ver con disciplina, tiene que ver con límites internos. Llegar hasta ahí a mí me ha costado algo. Ni siquiera muy exigente. Y ahora cuando no puedo más, digo, tranquilo, lo siento un día y no me martirizo por eso, ¿sabes? La mayoría de los límites internos no se construye de adulto, se aprende mucho, mucho, mucho antes. Como siempre digo, niño interior, etcétera. Pues sí, es en la infancia, en la forma en la que nos hablaron, en la forma en la que nos exigieron, en la forma en la que se validaron o no nuestras emociones. Por eso siempre intento hacer este espacio para poder corregir eso y trabajarlo. Si creciste en un entorno donde el error era castigado, la exigencia era constante o el cariño dependía del rendimiento, o incluso el descanso se veía como pereza, es muy probable que hayas aprendido algo inconscientemente. Y es que solo mereces valor cuando cumples. Y entonces tu mente adopta ese mismo papel, se convierte en un juez, en un evaluador constante, en una voz que nunca termina de aprobarte. Pero lo importante aquí es entender algo. Que hayas aprendido esa voz no significa que tengas que seguir viviendo con ella. Se puede cambiar el diálogo interno. La diferencia entre disciplina y maltrato interno es muy notoria, porque cuando hablamos de bajar exigencia, muchas personas sienten miedo. Miedo a relajarse demasiado, miedo a perder el control, miedo a volverse menos constantes. Y entonces aparece una pregunta muy común. Si no me exijo, ¿cómo voy a avanzar? Pero aquí está la clave. Existe una diferencia enorme entre disciplina y maltrato interno. Pero la disciplina nace del compromiso. Tú puedes parar un día, 2 días, 3 días, esperarte y volver a continuar en el mismo punto en el que estás. O el maltrato interno, que es necesito estar ahí a pie de cañón. Porque el maltrato interno te empuja sin importar cómo estés. Al final la disciplina entiende que descansar forma parte del camino. El maltrato interno cree que descansar es fallar. Y la disciplina dice, bueno, vamos a intentarlo. El maltrato dice, bueno, dice que cuando tienes que construir límites internos, pues que le da igual y que tienes que seguir ahí a pie de cañón, martirizándote, etcétera, etcétera. Pero al final, crecer desde el respeto te permite al final ir creciendo y subiendo, siendo más feliz, más constante, etcétera, etcétera. Hay algunas señales claras, señales de que tus límites internos están desdibujados. Por ejemplo, cuando nunca te permites estar satisfecho o cuando terminas algo y en lugar de reconocerlo ya estás pensando en lo siguiente. Cuando el descanso te genera culpa, cuando necesitas estar constantemente ocupado para sentir que estás haciendo lo correcto, ¿no? Cuando cometes un error y tu primera reacción es castigarte, o cuando incluso en tus momentos de descanso sientes que deberías estar aprovechando más el tiempo, ¿no? Y entonces te permites descansar, pero estás ahí con el móvil, con la tablet, ¿no? haciendo algo mientras dices, bueno, es que estoy viendo una serie, pero no estás desconectado de todo. Porque, bueno, al final igual pones límites a los demás para proteger tu energía, pero también necesitas poner límites a tu propia exigencia, ¿no? El límite que nadie quiere poner, y es que hay un límite que cuesta muchísimo de aprender, uno que muchas personas evitan durante años. El límite es suficiente, ¿no? Es decir, por hoy es suficiente. Esto ya está bien así. No necesito hacerlo perfecto. O puedo parar aquí. Porque cuando has vivido mucho tiempo desde la autoexigencia, al final poner ese límite se siente extraño, ¿no? Incluso un poquito incómodo. Tu mente dice, podría hacerlo un poco mejor, podría dedicarle más tiempo, podría mejorar este detalle. Y al final quizás sea verdad, pero la pregunta importante no es esa, la pregunta es ¿a qué precio? Porque cuando nunca existe el límite de suficiente, ¿no?
la vida se convierte al final en una carrera interminable. Siempre hay algo más que mejorar, siempre hay algo más que hacer, siempre hay algo más que demostrar. Y vivir así al final pues, se termina agotando incluso lo que amas, incluso puedes rechazar ya lo que antes te gustaba. Al final, aprender a tratarte como tratarías a alguien que quieres es lo que tienes que hacer. Hay un ejercicio muy sencillo que al final puede cambiar completamente tu relación contigo y es que quiero que te preguntes, ¿le hablaría así a alguien que quiero? Imagínate que un amigo cercano está atravesando un momento difícil, está cansado, frustrado, algo le salió mal. ¿Le dirías cosas como debería haberlo hecho mejor? ¿Siempre falla en lo mismo? ¿No eres suficiente? Pues al final probablemente no. Probablemente le diría algo como, está bien, todos fallamos, o ya lo intentarás de nuevo, o has hecho lo que has podido y tienes que quedarte con eso. Y entonces aparece otra pregunta importante y es, ¿por qué no mereces tú ese mismo trato? Los límites internos también significan eso. No permitir que tu mente te trate peor de lo que tratarías a alguien que amas, ¿vale? Construir límites internos no significa volverte indulgente contigo, significa volverte justo, ¿vale? No vale todo tampoco. Y eso empieza con pequeños cambios. Por ejemplo, aprender a reconocer lo que sí estás haciendo, aceptar que cometer errores es parte del camino, entender que descansar no te hace débil, permitirte aprender en lugar de castigarte. Y sobre todo recordar que tu valor no depende exclusivamente de tu rendimiento. Porque cuando necesitas integrar todo eso, al final algo cambia. Y es que la presión disminuye, la mente se vuelve más amable. Y al final, curiosamente, muchas veces también mejora tu rendimiento. Porque cuando no estás luchando contra ti mismo, tienes más energía disponible para avanzar. Y dices, "Buah, hoy voy a ponerme", y te vuelves muchísimo más productivo incluso. Muchas veces pensamos que respetarnos significa protegernos de los demás, pero también significa protegernos de nosotros mismos. Protegernos de la presión excesiva, la culpa constante, la autoexigencia desmedida, el juicio interno permanente. Y es que porque si tu relación contigo se basa únicamente en exigencia al final, la vida puede volverse una batalla interna constante y vivir peleando contigo mismo es una de las formas más silenciosas de desgaste. Los límites internos es una forma al final de autocuidado profundo, es una forma de decirte, voy a seguir creciendo, pero no a costa de destruirme por dentro. Quiero seguir siendo quien soy. Quizá hoy no necesitas cambiar todo en tu vida, quizás solo necesites empezar para observar cómo te hablas, cómo te exiges, cómo te tratas cuando algo no sale como esperabas, porque al final los límites internos no siempre se ven, pero se sienten. Se sienten en la forma que respiras, en la forma en la que descansas, en la forma en la que te permites ser humano. Y te dejo con la pregunta del episodio, ¿vale? Que es, ¿qué cosas te estás permitiendo a ti mismo que en realidad ya sabes que te están desgastando? Gracias por estar aquí una semana más. Gracias por darte este espacio. Y recuerda, no puedo cambiar el mundo, pero sí el pedacito que me toca. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Esto es El arte de volver a ti, un podcast de Senda Vital, un espacio para quienes sienten, piensan y a veces se ríen por no llorar mientras intentan entender la vida. Un espacio donde no venimos a fingir que lo tenemos todo bajo control, sino aprender a escucharnos, a sostenernos y a vivir con más calma y más verdad.